conforme al corazón de Dios. Capítulo 10. Un corazón que es fiel en la oración. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? Proverbios, capítulo 31, versículo 2. Ponga su mira en la nada, y de seguro siempre dará en el blanco. Este dicho describe mi maternidad antes de haber encontrado dirección en la palabra de Dios. Hasta ese momento, no había hecho nada en nuestro hogar para entrenar a mis hijas, pero una vez que hallé la dirección, me moví hacia adelante a todo vapor. Tomé muy en serio el reciente descubrimiento de que Dios me había otorgado licencia para predicar. Y pronto, como familia, nos hallamos examinando la palabra de Dios y derramándola en nuestros corazones. Escogimos versos para memorizar juntas. Catherine y Country comenzaron a tener cada una su propio tiempo de devoción, además de los devocionales familiares, y a todas nos encantaban las maravillosas historias bíblicas que compartíamos en varios momentos durante el día. Era edificante el centrar nuestro hogar y nuestra conversación en Dios. Pero mi marcador rosado tenía que hacer otra parada. En esta ocasión era Proverbios capítulo 31, versículo 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Estas son las palabras de una madre, así que puede que tuviera un mensaje para mí, pero no me imaginaba de qué se trataba. ¿Cuál cree que es el significado de este verso? Finalmente, él mismo demostró ser el aspecto de mayor desafío en la misión de Dios para mí, y el reto continúa hasta el día de hoy. Resulta que agoté los libros de Jean y tuve que hacer unos cuantos viajes a la biblioteca del seminario antes de comenzar a entender la verdad escondida en este versículo y el mensaje que tenía para mí como madre. Al fin, pude ver que presenta dos pasiones más al respecto de mi misión de trabajo como madre. Primero, este verso me dice que yo tengo la misión de parte de Dios de orar por mis hijas. Pasión por orar. Proverbios capítulo 31, versículo 2, revela la preocupación de una madre por el bienestar de sus hijos. Él es el hijo de sus entrañas, dando a entender que es el hijo que le pidió a Dios en oración y que fue dedicado a Dios, como Samuel en 1 Samuel capítulo 1. La expresión hijo de mis deseos sugiere también que su hijo fue el objeto de sus votos diarios y oraciones, un hijo de muchas oraciones. Como un comentarista ha dicho, la dedicación y capacitación maternal proveen el primer contacto con la instrucción religiosa, la solemne dedicación de su hijo al servicio de Dios y las repetidas y dedicadas oraciones a su favor. Su hijo no es solo su fruto, él es el hijo de sus votos, aquel en quien ella ha invertido su devoción más ferviente. Cuán tierna es esta imagen de una madre que piensa, ama, actúa, habla y ora con un corazón grande y apasionado. En su devoción, ella le pide a Dios un hijo, dedica ese hijo a Dios y luego le enseña los caminos del Señor que hemos mencionado en el capítulo anterior. Pero la pasión de esta madre por Dios y por criar a su hijo en sus caminos no se detiene con simples instrucciones verbales al hijo. También le habla a Dios a favor de él. Los deseos de su corazón de madre son más profundos y elevados que la enseñanza y el entrenamiento básico. Ella es una madre que ora, que invierte sus mayores esfuerzos en alimentar un andar recto con su Dios, para así poder orar con efectividad por su hijo. Como una mujer conforme al corazón de Dios, está atenta a su propio andar con Dios, lidiando con cualquier pecado que pueda haber en su propia vida. Aquí volvemos a nuestra primera prioridad, para así estar preparada para entrar en la santa presencia de Dios e interceder
por su amado Hijo. Permítame compartir cómo yo comencé a vivir la misión diaria de Dios, que es de por vida, de caminar con Él y orar a Él. Como madre cristiana, al igual que usted, estoy segura, deseaba desesperadamente que mis hijas se entregaran al amor del Salvador. Mi mayor aspiración era que Catherine y Country fueran cristianas, pero eso era algo que yo no podía lograr. Solo Dios puede hacerlo. Así que yo no tenía ningún lugar a donde ir con este deseo que sentía en mi corazón por mis hijas, sino solo a Dios. Cada mañana, al levantarme, sabía que le estaría pidiendo a Dios durante mi tiempo de oración que tocara los corazones de mis hijas y los abriera a Jesús. También sabía que la palabra de Dios dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos capítulo 66, versículo 18. Yo no quería que mi pecado o mal genio privaran a Dios de escuchar mi petición por mis hijas. Ningún pecado otorgaba un placer momentáneo que valiese lo suficiente en comparación con la salvación eterna de mis hijas. Deseaba algo mucho mayor que el breve placer que viene con poder dar mi opinión, ceder al enojo, escoger no someterme a los planes de mi esposo para nuestra familia y una multitud de otros pecados que pudieran sentirse bien en el momento. Yo quería ganar 2 almas para Dios. El destino eterno de mis hijas estaba en juego. Esa es la mentalidad de la madre piadosa de Proverbios capítulo 31, versículo 2. Ya que habla de su hijo como el hijo de mis deseos. Y tal es la mentalidad que usted y yo necesitamos tener acerca de nuestros propios hijos. Debemos estar comprometidas a mantener una vida piadosa, porque un alma, el alma de nuestro hijo, está involucrada. También nos esforzamos por tener un andar y una vida rectos, para así poder orar con eficacia por nuestros hijos. Otra cosa que yo deseaba para cada una de nuestras hijas era un esposo cristiano. Otra vez me topé con el hecho que yo no podía lograr esto, así que nuevamente me volví a Dios con mi ferviente petición. Y era algo justo de pedir. Después de todo, mi papel era ser una madre que se esforzaba en caminar con Dios y que oraba con fervor para que sus hijas lo conocieran, lo siguieran y que fueran bendecidas con esposos cristianos. Estoy segura de que las siguientes declaraciones son obvias, pero las voy a decir de todas formas. Primero, no oraba por Catherine y Country cada día, pero mi profundo deseo de verles desarrollarse espiritualmente estaba presente cada día y aún lo está. Llevo a mis hijas en mi corazón cada minuto de cada día y aún lo hago, junto con sus esposos y futuros hijos. Segundo, nunca he pasado un día sin pecar, pero por el bien de Catherine y Country y mi deseo de que caminen con Dios, yo hacía el mayor esfuerzo y aún lo hago. Intentaba y aún lo trato, caminar en forma correcta, de acuerdo a los valores de Dios y no a los del mundo o los míos propios. Me tomaba en serio y aún lo hago los mandamientos de Dios de dejar el comportamiento pecaminoso y de hacer aquello que le complace a Él y que refleja a Cristo. Todos estos esfuerzos me preparaban para orar a favor de mis hijas. Lo otro que podemos hacer, además de adiestrar a nuestros hijos en la palabra de Dios y sus caminos, llegaremos a esto a continuación, es orar por ellos. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo una mujer conforme al corazón de Dios adopta un amor y un compromiso de orar por sus hijos? ¿Cómo es que usted y yo podemos cumplir la misión de Dios de orar por nuestros hijos e hijas? Aprenda de madres y abuelas piadosas y de oración. Algunos ejemplos de la vida real pueden animarle y servirle de modelo en el papel de una madre que ora. Inmediatamente después de su conversión, la mamá de Billy Graham,
apartaba un tiempo cada día para orar solo por Billy y el llamado que ella creía él tenía. Continuó orando así y nunca dejó de hacerlo ni un solo día, por 7 años, hasta que Billy estuvo bien encaminado como predicador y evangelista. Su madre basó sus oraciones en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, pidiendo que lo que él predicara tuviera la aprobación de Dios. Leroy Ames, obrero de The Navigators, tenía un amigo piadoso cuya madre había orado por él 1 hora diaria desde que había nacido. Jean Hendricks, esposa del profesor Howard Hendricks del Seminario Teológico de Dallas, pasó una temporada en oración intensa por uno de sus hijos. Al final de su adolescencia, su hijo atravesó lo que Jean llama un periodo de inconsciencia. No tenía entusiasmo, cambiaba de ánimo con frecuencia y se deprimía, llegando a comunicarse solo con vocablos de una sílaba. Ese fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida, admite Jean. Él estaba tan alejado del Señor y de nosotros. Me sentía como si el mismo diablo estuviera acechando a mi hijo. Oré entonces como nunca lo había hecho antes. Me encontraba en un retiro de damas cuando la señora Hendricks me contó que durante los 6 meses que esta situación continuó, ella se comprometió con Dios a renunciar a su almuerzo para orar 1 hora por su hijo, hasta que Dios finalmente tocó su corazón. El doctor Jane Dobson y su esposa ayunan y oran por sus hijos un día a la semana. Harry Ironside, antiguo pastor de la iglesia Moody Memorial Church en Chicago, tuvo una mamá que nunca cesaba de orar por su salvación. A lo largo de su vida, Harry podía recordar la importancia de sus ruegos a Dios por él. Padre, salva a mi hijo siendo joven. Evita que desee alguna otra cosa más que a ti. Padre, haz que esté dispuesto a ser golpeado y encadenado, a sufrir vergüenza o cualquier otra cosa por amor a Jesús. La hija de Bud Pierce, fundador de World Vision, dice de sus abuelos: en los 2 años que siguieron a la muerte de la abuela, Dios se llevó al abuelo y a la abuela Pierce, con él también. Los 3 habían sido poderosos guerreros de oración a favor de mis padres, quienes oraron a través de las diferentes crisis y apoyaron el ministerio, proveyendo generalmente un escudo continuo de oración. Es interesante notar que una vez que esas oraciones fueron silenciadas, se desató un verdadero infierno. ¿Cuál de estos modelos estarás siguiendo esta semana? Pídale a Dios que le muestre cómo ve Él a sus hijos. A medida que leas sobre las madres devotas de la Biblia y todo lo que sus hijos lograron para Dios, podrá tener una idea de la visión de Dios para sus propios hijos. Una de las madres escogidas por Dios fue Ana, cuyo hijo Samuel comenzó a ministrar para el Señor a una tierna edad. Luego guió al pueblo de Dios como profeta y sacerdote. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. La amorosa y humilde Elizabeth en Lucas capítulo 1 versículo 60 enseñó a su hijo desde muy joven a amar a Dios, y luego su ministerio como Juan el Bautista conmovió la pasión del pueblo a medida que predicaba y preparaba el camino del Señor Jesús. Lucas capítulo 3 versículo 4. Y a nosotras nunca nos deja de conmover María, la joven mujer que halló gracia delante de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 30. Fue bendecida entre las mujeres para enseñar, adiestrar y amar a su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pasión por un adiestramiento piadoso. Si bien es importante que oremos por nuestros hijos, por su salvación y por sus esposos o esposas cristianos, no debemos conformarnos con la oración. También debemos ser ejemplo de una vida dedicada al Señor y adiestrar a nuestros hijos a seguir sus caminos. En muchas ocasiones la mujer comienza bien, se casa, desea un bebé, ora por un bebé,
tiene un bebé y pasa por una ceremonia en la iglesia donde dedica al bebé a Dios. Pero entonces sucede algo. El bebé se convierte en la razón por la que deja de asistir a la iglesia. Natalia, una joven madre de mi iglesia, me llamó para contarme un dilema típico. Cada vez que ponía al bebé en la guardería de la iglesia durante las reuniones, se resfriaba. Ella sabía que el bebé necesitaba estar en la iglesia y ella también. La familia necesitaba adorar unida los domingos, así que estaba pensando qué podía hacer. A medida que hablábamos, se le ocurrió una solución. Iba a llevar al bebé al servicio de la iglesia y sentarse con él en la hilera del fondo. Si el bebé se ponía inquieto, Natalia saldría al recibidor, donde podría escuchar el mensaje a través de los parlantes que había allí. Si el bebé, aún con eso, no se calmaba, entonces caminaría alrededor del patio de la iglesia con el bebé en el cochecito. Natalia se sintió muy aliviada al ver que toda la familia podía volver a la iglesia nuevamente. Otra mamá, casada con uno de nuestros pastores, se sentaba en el recibidor de nuestra iglesia mientras sus 3 hijos eran aún menores de 3 años. Cada uno de ellos pasó incontables horas de placer los domingos en la mañana, gateando y subiendo y bajando las escaleras que van hacia las oficinas de la iglesia, mientras Heidi escuchaba los sermones a través de los parlantes. Esos niños nunca supieron lo que significa no estar en la iglesia el domingo en la mañana. Ahora bien, esta no es una lección sobre reglas de asistencia a la iglesia, pero sí les diré que el asistir fielmente a la reunión promueve un importante hábito en la vida de nuestros hijos y también brinda algo a sus corazones que ninguna otra cosa se les puede ofrecer. Nuestra decisión de llevar a nuestros hijos a la iglesia les comunica desde su nacimiento la importancia de adorar y tener comunión como cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esta decisión produce un sinfín de dividendos. Para comenzar, sus hijos nunca sabrán de otra opción para el domingo. Otra razón para llevar a sus pequeños y grandes a la iglesia es la escuela dominical. Los maestros no solo enseñan fielmente la verdad de Dios, sino que también respaldan en la iglesia lo que usted está haciendo y lo que les está enseñando a sus hijos en casa. Estas clases son un eco y por consiguiente fortalecen su mensaje sobre valores, conducta, carácter, amistades, metas y salvación por medio de Cristo, lo cual es muy importante a la hora que los niños tomen decisiones durante su crecimiento. En definitiva, ya sea que usted haya entregado sus hijos a Dios en su corazón y en sus oraciones, o que lo haya hecho por medio de una ceremonia oficial en la iglesia, la escuela dominical es una forma práctica de vivir ese compromiso. Pero lograr esto no es fácil, yo lo sé. En la mayoría de las familias, la esposa y madre, esa es usted y yo, es la clave para llevar a la familia a la iglesia el domingo en la mañana. ¿Y qué podemos hacer usted y yo para llevar a nuestra familia a la iglesia con más placer y menos lucha? Primero que todo, hable sobre la iglesia con entusiasmo durante toda la semana. Permita que sus hijos vean que está ansiosa de que llegue el día del Señor. Comience el sábado los preparativos para el domingo. Saque la ropa especial que usarán para ir a la iglesia. Asegúrese de que se han bañado y lavado el cabello la noche anterior. Comience a preparar el desayuno y el almuerzo del domingo. Una cosa más, acostarse temprano el sábado resulta en que la mañana del domingo sea mejor. Otra manera en la que adiestramos a nuestros hijos en los caminos de Dios es llevándolos, no importa su edad, a la iglesia para que estén más en contacto con su pueblo y sus actividades. Asista a la iglesia y a la escuela dominical el domingo por la mañana. Y no se pierda el servicio de la noche tampoco. El miércoles en la noche, las iglesias tienen por lo general algo para los niños y para el grupo de jóvenes, y quizás tienen actividades para todas las edades, e involucrar a sus hijos es vital para entrenarlos con el conocimiento de Dios y en el servicio a Él.
Le concedo que cada oportunidad en sí misma no parece ofrecer mucho, pero cuando se suman una a la otra, hace que esa exposición frecuente y regular a la palabra de Dios y su pueblo durante toda la vida logre una firme convicción sobre nuestras prioridades y a quién servimos. El llevar a nuestros hijos a la iglesia para algo más que una visita de cortesía el domingo en la mañana, aunque esto puede ser ya un gran logro, es parte esencial de su adiestramiento en la piedad. Cuando nuestras dos hijas estaban creciendo, de continuo les recordábamos que sus prioridades eran primero la familia, segundo la iglesia y tercero el colegio. Siempre que había un evento en el colegio, les decíamos, suena divertido y quizás puedas ir, pero si surge una oportunidad especial para nuestra familia, o si una actividad de la iglesia está en conflicto con el evento del colegio, vamos a tener que dejarlo de lado. Por supuesto, animábamos a nuestras hijas a traer a sus amistades del colegio a las actividades de la iglesia, pero Jean y yo aplicábamos el método de lo bueno, lo mejor y lo óptimo a nuestras actividades familiares, así que poníamos la familia primero, asegurándonos de llevar a nuestras hijas a la iglesia. Y como no podía ser de otra manera, llevarlas a ellas allí significa conducir. ¿Qué madre no está continuamente conduciendo el auto para llevar a sus hijos al colegio y a una fiesta, al juego de pelotas, al juego de fútbol americano, al juego de balompié, a la natación, al ballet, al gimnasio, llevarlos de compras y a casa de las amistades, solo algunos de los lugares más comunes? Y yo le añadí a toda esa actividad llevar a las niñas a la iglesia, a las actividades de grupo de jóvenes y a las casas de otras familias de la iglesia, y era una locura. Muchos viernes en la noche, Jim y yo dejábamos a las niñas en el lugar de patinaje para una noche de actividades con su grupo de la iglesia. Luego nos acostábamos, colocábamos la alarma del reloj para la medianoche, a esa hora nos despertábamos e íbamos a recogerlas. Otras veces, cuando el grupo de jóvenes tenía una actividad en la iglesia que duraba toda la noche, poníamos la alarma para las 6:30 de la mañana, el sábado en la mañana, y las recogíamos a las 7 de la mañana, cuando terminaba. Esto ciertamente implicaba muchos sacrificios. Hubiera sido más fácil para nosotros que las niñas se quedaran en casa, pero el resultado final de esas actividades buenas, seguras, divertidas, donde estaban en contacto con la palabra de Dios y conocían a líderes de jóvenes piadosos, juntamente con otros muchachos cristianos y escuchaban el Evangelio y conocían a Cristo, sobrepasaba los inconvenientes. Respuesta del corazón. Usted y yo nunca conoceremos de este lado del cielo todo lo que nuestras oraciones lograron a favor de nuestros hijos. Ciertamente, la oración efectiva de una madre piadosa puede mucho delante de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 16. La tarea de Dios consiste en obrar en los corazones de nuestros hijos, pero nuestra tarea es que hagamos que los valores de Dios sean los valores de nuestro propio corazón y luego caminar con esos valores. ¿Puede pensar en alguna área de su vida que no alcance la expectativa de Dios? Nuevamente, este libro se trata de eso, de ser una mujer conforme al corazón de Dios. Oro y anhelo, tanto por mí como por usted, que lleguemos a atesorar la palabra de Dios, su sabiduría y sus caminos, para que podamos presentarnos con confianza delante de su trono a favor del bienestar de nuestros hijos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La Biblia también nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, y usted y yo necesitamos hacer eso a menudo. Primero, para poder vivir una vida que agrade a Dios, y segundo, para alimentar nuestra pasión por brindar una educación piadosa. El adiestramiento de Dios requiere tiempo y dedicación, y en ocasiones la pasión necesaria para el largo y difícil camino se desvanece. ¿Está comprometida en llevar a sus hijos a la iglesia para que ellos puedan estar expuestos a la verdad sin importar lo que pueda costarle?
está comprometida a llevarlos para que reciban lo óptimo de Dios, de su verdad y su pueblo, sin importar el sacrificio personal que esto implique. Puede mirar hacia adelante y ver el impacto que tendrá en sus hijos las decisiones que tome a diario para adiestrarlos en la piedad. Nunca es demasiado tarde para reforzar cualquier área débil de su corazón o la manera en que enseña a sus hijos. Todo depende de usted y de su corazón, si es o no un corazón conforme al de Dios. Gracias a Dios que la cosa no termina aquí. Dios es su compañero, está dispuesto y es capaz de ayudarle a medida que usted cría a sus hijos para que lo conozcan, lo amen y lo sirvan.